cada una de las exposiciones, para luego pasar a una ronda de preguntas. También quiero pedir, por favor, de que las preguntas sean puntuales y si hacemos una ronda de esas preguntas, de repente después podemos hacer una especie de conversatorio donde podamos también manifestarnos desde las experiencias que nosotros tengamos, pero de principio me gustaría que sea puntual las preguntas sobre las exposiciones. Entonces, tenemos a la doctora Guadalupe Ábrego, que es docente de la carrera de Sociología. Yo tengo una visión un poquito más optimista, ¿no? Y no creo que el tema del 21F tenga que causar tanta desesperación. Bueno, yo veo la participación popular después de 500 años, ¿no? Porque no es una participación popular que a partir del decreto de ley de participación popular, como lo exponías también vos, ¿no es cierto? No es la panacea, pero sí, ¿no? Modificó y además modificó las relaciones de las personas con el Estado y además un poco también recuperar o tener a mano algo que no había, que era la ciudadanía, ¿no? Creo que el diagnóstico que nos hizo Carlos Hugo está clarísimo, ¿no? Ese tema. Y de todas maneras, ¿cómo yo vería este tema de la participación popular desde el punto de vista de poner, bueno, lentes grandes, puedan verificar qué está pasando en el mundo rural, ¿no? Esta situación que nos están planteando es visibilizada en el mundo rural a partir de la comprensión que ha existido, los mecanismos de la participación popular que hemos aplicado, ¿no es cierto?, con los diagnósticos rurales rápidos, hemos trabajado intensivamente, no solamente, inclusive antes de la participación popular, en el tema del desarrollo rural, se empezó a reflexionar lo mismo que ustedes hacían entre abogados, etcétera. Se empieza a reflexionar este tema, ¿no?, de la participación, no solamente ciudadana o la participación en su comunidad, etcétera, sino también cuál es la normativa que nos respalda. Con eso encontramos entonces en la exposición tuya, ¿no?, esa normativa, eso que muchos de nosotros no conocemos, aunque en la carrera de Sociología tenemos varias materias en las cuales se discute el tema de la gestión, ¿no? Creo que tienen 3 niveles de gestión, proyectos, etcétera. ¿Por qué? Porque ese plan de estudio que diseñamos en un momento en que era una emergencia, ¿no?, de la sociedad, sobre todo rural, del departamento de Santa Cruz, donde era una especie de emergencia que las personas sepan, hagan su diagnóstico, sepan qué es lo que quieren, cómo van a conseguir un conjunto de proyectos, etcétera. Y creo que va a ser el Estado, ¿no es cierto?, que baja a la comunidad para que la comunidad haga sus propios diagnósticos, haga su propia planificación. Creo que es una de las cosas importantes que ya inclusive antes de que
salga a la luz la ley de participación popular, ya estos muchos trabajos de instituciones, ONGs, etcétera, ¿no? Ya lo estaban trabajando. A nosotros nos tocó trabajar con departamentos modelos, es decir, cómo nosotros planificaríamos nuestro desarrollo a la luz de la participación popular, cómo planificaríamos nuestro modelo, nuestro desarrollo y además hacia dónde tendríamos que dirigirnos para conseguir el financiamiento. Entonces, el trabajo fue intensivo, involucramos a la universidad también, hasta Roberto se involucró esa vez, me acuerdo, en hacer los diagnósticos, la planificación participativa municipal. Entonces, trabajamos casi se intentó cubrir todo el espectro del departamento de Santa Cruz, y eso se hizo también en otros municipios, en otros departamentos, no solamente Santa Cruz, ¿no? Para cubrir el espectro de que las personas con este nuevo instrumento que es la participación popular diseñen su propio desarrollo. En alguna medida conseguimos, ¿no es cierto?, trabajar proyectos de manera intensiva, yendo rincón por rincón del departamento, pero en ese momento la institucionalidad no estaba tan desarrollada, sobre todo en los créditos. Para nosotros, ¿no es cierto?, era un triunfo sacarle un proyecto al Fondo de Desarrollo Municipal o al FIS, ¿no?, el Fondo de Inversión Social, etc., ¿no? Yo me acuerdo que nosotros hicimos proyectos para todo, pero todo el mundo pero no conseguimos ni un peso, y eso que había financiamiento del Banco Mundial. Era tan difícil, ¿no?, llegar a las estructuras anquilosadas de La Paz para que nos aprueben los proyectos, de tal manera que yo terminé mi gestión en el año de cuando terminamos el 2002, 2007, y de los 90 proyectos que habíamos hecho para la provincia cordillera no había salido ni un peso. Eso, cuando efectivamente se empieza a sentir los proyectos y programas de la participación popular, a partir, ¿no?, de que se inicia el proceso de inversión con la nacionalización del gas y el petróleo. A partir de ahí, entonces, hay, digamos, se ve viendo ya los proyectos. Entonces, a mí, por eso que lo que me preocupa es como no hubiese existido todo un periodo en el cual se hizo un ejercicio de participación, de planificación, y que recién a partir de cuando los recursos de la participación salen a partir de la nacionalización del gas, ¿no?, donde se empiezan a sentir, ¿no es cierto?, esos proyectos. El campo, el área rural, está plagado de proyectos todos los días, aunque hay este tipo de inversión, por ejemplo, de canchas, de centros educativos, etcétera, pareciera que no es importante,
pero en la planificación participativa las personas, ¿no es cierto?, planificaron su cancha, planificaron su centro donde se van a reunir, etc. Hay una serie de cosas que sí salen de la planificación, de lo que quieren las personas. Ahora, ¿cómo se han hecho esas inversiones? Pues tendríamos que ver, ¿no es cierto?, quiénes han sido los ejecutores de todo esto, y si hay procesos de corrupción y eso, pues hay que denunciarlos y bueno, meter preso a todos los... No sé cuál es digamos, la vara que se mide ahora, ¿no es cierto?, con el tema de la corrupción. Ustedes que han hecho un trabajo, etcétera, ¿hacia dónde se ve? Bueno, entonces, sin embargo, mi ponencia, si bien arranca de nuestra experiencia, las preguntas que yo me hago es desde el punto de vista de mi experiencia, la experiencia que tengo con desarrollo rural, ¿no? O sea, la experiencia propia en el sentido de haber participado, ¿no?, en comunidades indígenas, campesinas, etcétera, para el proceso de la planificación participativa. Pero prefiero hacer un diagnóstico de la sociedad rural, ¿no?, que tenemos hoy, y en ese diagnóstico hay un proceso de ruralización que lo voy a explicar de qué se trata. No es que vaya a desaparecer la gallina de los huevos de oro. ¿Cuál es la gallina de los huevos de oro?, decían los mexicanos. La economía campesina. Entonces, la economía campesina, ¿qué es la que da los recursos, da fuerza de trabajo, da todos los recursos que necesitan las poblaciones urbanas, ¿no? ¿Qué pasa si desaparecen las economías campesinas? ¿Qué hacemos? ¿No? Ni siquiera de México han desaparecido como se pensó en algún momento. Entonces, creo que con todos sus avatares, etcétera, etcétera, esta economía campesina ha pasado por diferentes periodos, diríamos, pero se mantiene todavía. Desde la colonia hasta hoy, el trabajo de los campesinos en minas, campos, centros fabriles, servicios domésticos constituye la fuente de enriquecimiento y acumulación económica de clases dominantes. La explotación se hizo primero mediante la encomienda, ustedes lo conocen esto, los estudiantes, para el laboreo de las minas en las empresas agrícolas, mediante las llanaconas, el fondeaje en los centros urbanos y las ordenanzas ejecutadas por el virrey Toledo. También Toledo dispone la obligatoriedad de la mitad para los comunarios de 18 a 50 años, servicio a favor de la corona, además del trabajo personal del llanacón comunitario, por mandato de la ley de la comuna. De los comunarios estaban obligados a pagar tributo a favor del encomendero en trabajo y en dinero. Este tributo, que lo conocemos, este tributo posteriormente se sigue manteniendo, inclusive después de la colonia. El Estado Nacional de 1825 va a desarrollar su política agraria en ese contexto ideológico, en un contexto de la Revolución Francesa, los decretos de Bolívar que ponen en vigencia una política liberal. Sobre la tierra, la prestación de servicios y recargas fiscales. En forma general, la política de Bolívar no se cumple en la medida de lograr un cambio cualitativo. Se mantienen las relaciones sociales de producción coloniales y la ley de exvinculación de 1874
que busca modernizar la producción agropecuaria del país mediante la disolución de los aylus, se basa en la propiedad privada de la tierra y la extinción de las comunidades. Con esto da lugar a la acumulación originaria. Belgarejo y sus aliados, que eran intelectuales, terratenientes y empresarios mineros, ejecutan la política liberal tantas veces deseada por las clases dominantes mediante las Fuerzas Armadas. En consecuencia, 360 comunidades fueron rematadas entre el 2 de marzo de 1866 y el 31 de diciembre de 1869. En este contexto tenemos la reforma agraria del 53, que todos lo conocemos, ¿no? Esto va a centrar su atención en la privatización de la tierra a través del solar campesino, la nueva agricultura, la pequeña agricultura parcial, pequeña, mediana y gran propiedad, cuyas categorías se diferencian por el tamaño de cada una de ellas en el altiplano, valle y oriente. En 1825 Bolivia tenía aproximadamente 11.000 comunidades registradas. Un siglo más tarde quedaron solamente 3.753 comunidades como resultado de los efectos del régimen latifundista impuesto por los criollos. Es importante esto porque todo el proyecto nuevo que tenemos sobre la reconstrucción comunitaria de la tierra está basada en el desarrollo comunal. Entonces, todo esto se va a consolidar después de la reforma agraria y después de la reforma agraria hay una predominancia en la economía, en una economía de autosubsistencia, ¿no?, que se va a combinar con la propiedad individual de la tierra y la colectiva, donde la organización de la producción se basa en la fuerza de trabajo familiar y en formas de cooperación e intercambio de trabajo. La revolución del 52, pues sabemos que va a poner fin a esa oligarquía, esa oligarquía minera y terrateniente, y va a delinquir en el ámbito agrario las dos vías de desarrollo capitalista en la agricultura, la vía Juncker, la vía Farber, ¿no? La vía Juncker, ¿no es cierto?, se va a basar en la propiedad comunal, en el solar campesino, y la vía agropecuaria de los grandes terratenientes se va a desarrollar en las zonas del oriente. Entonces, ¿cuál va a ser entonces, después de todo esto, en este proceso histórico de conformación de la cultura agraria? Hay la siguiente característica: capacidad de diversificación dependiendo de las diferentes regiones y la disponibilidad de recursos y oportunidades. Además de atender tareas agrícolas y pecuarias, los campesinos realizan una producción artesanal variada, forman parte de una comunidad o comunidades en una sociedad agraria o rural, eventualmente venden fuerza de trabajo en otros sectores, efectúan comercio, normalmente cuentan con menos recursos. ¿Cuál es la problemática campesina hoy? Primero, la competencia en el mercado, en el cual no decide el precio del producto. Segundo, no se relaciona directamente con el consumidor. Tres, sistemáticamente debe vender una parte de su producción y la realiza a intermediarios que le resta la ganancia. La producción en pequeña escala no es posible, incorporar tecnología moderna, y el pequeño productor tiene que pagar su propia tierra por la cuestión de herencia o de generación, y el desarrollo de las comunidades campesinas ha llegado a un punto en el que, debido a su gran desigualdad entre campesinos que producen en situaciones diferentes de los productos importados, resulta que hay un proceso de diferenciación campesina que es normal y natural en sociedades nuestras, y no solamente nuestras.
Entonces hay un proceso de diferenciación campesina y eso hace que los grandes, los que van acumulando tierras, acumulando territorio, acumulando cierta cantidad de bienes, ¿no? Son los que van a contratar fuerza de trabajo de aquellos que van perdiendo la tierra. Es otro fenómeno, ¿no es cierto?, natural. Bien. Frente a eso, ¿cuál ha sido el papel de los campesinos en los procesos de cambio? El campesinado como clase social ha sido, desde la revolución de Tupac Katari, la reforma agraria del 53 y otros acontecimientos, es símbolo de fuerza en nuestro país. Es la unión de esas tres categorías nombradas, la de clase media, pobre y acomodada, ¿no es cierto?, consolidan esa clase. Y esta clase es la base en la que se apoya nuestro actual gobierno y en donde obtiene mayor apoyo, puesto que dentro de sí mismo tiene maneras de organizarse, ya sea a manera del sindicato, mediante organizaciones originarias, y trabajar en busca de un cambio ante lo que siempre han querido, políticas estatales que no contemplaban a los campesinos anteriormente. La unión de esta clase bajo una misma lucha y problemáticas como la tierra, el mercado para sus productos y los precios ha hecho que se convierta en un gigante que está cumpliendo con los objetivos planteados para esas luchas. Y vean en este gobierno la posibilidad de la realización de actividades con respecto a las mismas. Entonces hay ese proceso de diferenciación campesina y la pluriactividad, como lo llama Miguel Uribe, pluriactividad campesina, es decir, Luisa Pared llama semiproletario agrícola, ¿no?, aquellos campesinos que trabajan en una multiplicidad de actividades que las relaciona con el mercado y tienen lugar, trabajan con múltiples canales y conexiones con el mundo urbano. Entonces esa relación con el mundo urbano es lo que los va a hacer, ¿no es cierto?, fuertes y además aprovechan la diferenciación campesina. ¿De qué manera? ¿No? El ejemplo en el Alto, para poner un ejemplo. En el Alto, gran cantidad de los pobladores del Alto provienen del área rural del altiplano norte y el altiplano medio. Entonces, esos trabajadores agrícolas son campesinos, tienen su tierra, pero la tierra la está cuidando la mujer o los abuelos, y ellos están trabajando de obreros, de trabajadores por cuenta propia, un sinfín de actividades, hasta armar tornillos, ¿no?, en el Alto, pero ellos no se sienten urbanos. Ellos dicen, y se llaman así: nosotros somos residentes, no somos nosotros campesinos, no son solo campesinos, tampoco somos obreros, no tenemos esa categoría, y ellos se reconocen como están trabajando. Entonces, aquí hay una categoría de residentes, entre comillas, que están en la ciudad, son parte de la ciudad, pero no son parte directamente de la ciudad, ¿no? Y esto ocurre no solamente en el Alto. Aquí me he encontrado con varios trabajadores que han comprado por los créditos, cada gobierno han comprado tierras y se han ido a producir arroz. Esos trabajadores
porque ellos tienen que cuidar su acequia, limpiar la plaza, tienen una serie de obligaciones, pero son trabajadores también que tienen un conjunto de actividades. Muchos de ellos son choferes, son albañiles, yo misma conozco, ¿no es cierto? Tengo un albañil que tiene su tierra en Revelo, ¿no? Lleva a ver sus tomates, una serie de frutas, ¿no? Y se va una vez al año, recoge, etcétera, pero él dice: yo soy campesino. Y dice: bueno, bien, yo soy ciudadano aquí, no, yo soy campesino y no me va. Pero ¿por qué te mantienes como campesino? Yo tengo mi tierra, tengo este tipo de cosas. Entonces hay ese conjunto de personas, ¿no?, en el territorio. Las posibilidades de diversificación de actividades se presentan con el crecimiento acelerado de estos centros urbanos que están cerca de las ciudades, de sus ciudades, pero son trabajadores por cuenta propia y además han creado una nueva identidad, ¿no? Para nosotros los sociólogos, investigar ese tipo de identidades, ¿no es cierto?, es importante. Y bueno, hay una serie de aspectos que en la ley, la parte legal que va a apoyar esas economías campesinas, están apoyando, está bien dentro de la ley 144, ¿cierto?, para lograr la soberanía alimentaria, que tiene 3 temáticos en los cuales se están moviendo actualmente las propias organizaciones campesinas, ¿no?, con la relación que están logrando con el gobierno nacional. Creo que ahí, ¿cuál es mi objetivo? De mostrarles de que tenemos una nueva ruralidad, como se llama, creo que Urioste o su grupo de tierra. Hay una nueva ruralidad, pero que se está expresando en esto. Ahora, esto va a destruir las economías campesinas, no las va a destruir, pero las va a refuncionalizar. ¿Qué es lo que hace el capitalismo en su desarrollo? Para atraer, ¿no es cierto?, atrae fuerza de trabajo. Con esa fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, nosotros no tenemos una economía ampliamente desarrollada, pero sin embargo, ¿no es cierto?, esta economía campesina está llenando esos espacios, esos nichos, quisiera, ¿no?, de fuerza de trabajo. Pero sin embargo, mantienen su economía, mantienen sus lugares, mantienen su tierra. Ellos pueden pasar cualquier cosa menos perder la tierra, porque su lucha es por la tierra, siempre lo ha sido, ¿no? Y además de la lucha por la tierra, lucha por mejorar sus precios. Creo que eso quería